En esta oportunidad vamos a calcular reacciones en vigas empleando las condiciones de equilibrio, suma de fuerzas en X en Y igual a 0 y suma de momento también igual a 0. Recordemos que la suma de momento cuando giramos en este sentido es positivo, X hacia acá es positivo y hacia arriba es positivo. En sentido contrario sería negativo. El primer problema que tenemos acá dice de la siguiente forma. Dice, determine la reacción en A, se refiere a este punto de acá. Y también dice, determine la reacción en el tramo BC, que sería este tramo de acá. No toma en cuenta el peso de la viga, es decir, esta viga. No se debe tomar en cuenta su peso. Bueno, las incógnitas es obtener RA y RBC, es la reacción en A y también la reacción en el tramo BC. Ese tramo es una carga distribuida y el análisis sería aplicar suma de momento y de fuerzas en I para calcular RA y RBC. Entonces, aplicamos suma de momento, lo voy a aplicar en A como siempre, y suma de fuerzas posteriormente en el eje Y, para así poder obtener RA y RBC. Esa es la idea. Primero debemos pasar esta carga distribuida a puntual. Bueno, ¿esto cómo se realiza? Se realiza de la siguiente forma. Debemos calcular el área de este rectángulo. Este rectángulo es la representación de esta carga distribuida que está acá. Entonces, la altura del rectángulo representa la fuerza y la base del rectángulo representa el largo donde está siendo aplicada. En esta oportunidad está siendo aplicada desde el punto A hacia este lugar, es decir, a 0,9 metros, que está acá. ¿Y por qué ese 0,9 metros? Porque dice que es 90 centímetros y la conversión de centímetro a metro es dividirlo por 1000. Es decir, los 90 centímetros se dividen, y la conversión de centímetro a metro es la siguiente. Tomamos los centímetros y lo dividimos por 100 porque un metro tiene 100 centímetros. Y de esa forma nos da la conversión. Esto quiere decir que si yo tengo 90 centímetros y lo divido en 100, obtengo 0,9 metros. Así es sencillo. La fuerza sería lo que es el área y esto es base por altura. Entonces, la base son 0,9 metros por la altura que sería la distribuida, que son 1200 newton sobre metro. De esta forma cancelamos metro con metro y así obtenemos lo que es la fuerza, que sería 0,9 por 1200 y esto nos daría el siguiente resultado. 1080 newton. Recordemos que los metros se cancelaron. De esta forma tendríamos la fuerza. Todo esto sería la fuerza puntual que ahora la vamos a representar acá. Ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde está ubicado los 1080 newton? Y es en el centroide. Es decir, esta fuerza está activada a lo largo del centroide. Pasa por ese punto. Y ese punto está a la mitad de la base, que sería los 0,9 metros. Esto quiere decir que estaría 0,45 metros. Es decir, desde aquí hasta acá hay 0,45 metros. Este valor lo agregamos acá. Es este espacio que está acá, 0,45 metros. Ahora le toca el turno a esta otra fuerza, que son los 850 newton. Primero debemos medir lo siguiente. Entonces estaría aquí a 90 centímetros, aquí hay 90 centímetros, más los 30 centímetros que hay acá. No, esta escala, 30 centímetros. Entonces si sumamos 90 más 30 es la distancia que hay desde el punto A hacia esta fuerza que estaría en el punto B. Y esto es 120 centímetros. Todo esto suma 120 centímetros. Entonces, esto si lo llevo a metro, tengo que dividirlo en 100. Es decir, sería 1,2 metros. Y eso va a ser la distancia de esa fuerza acá. Va a estar a 1,2 metros respecto al punto A. Entonces acá quedaría graficado de esta forma y la fuerza estaría localizada en ese sector. Para poder aplicar lo que es la suma de momento respecto al punto A, esta debemos llevarla puntual. No sabemos el valor de la carga, pero sí sabemos que la puntual va a estar justo a la mitad del tramo BC.
es decir, a 0,35 metros desde este punto hacia acá. Mire, observe. Algo así, perdón, algo así sería la representación. Desde aquí hasta acá tenemos 90 centímetros. Desde aquí hasta acá tenemos 30 centímetros. Estoy aquí. Y desde aquí hasta la fuerza que está a la mitad de este tramo. Desde el punto B al punto C, la fuerza actúa justo a la mitad de esa reacción. Y eso sería 0,35 metros. O 35 centímetros mejor, para que quede todo en centímetros. 35 centímetros, entonces si sumamos 90 más 30 más 35, nos daría 155. Al sumar todo esto, 155 centímetros, es decir, desde aquí hasta la reacción de acá, estaría 1,55 metros. Entonces, como ven, ahí tenemos el 1,55 metros. Y esta sería la reacción, que le vamos a colocar reacción M. Entonces aquí yo voy a suponer que hay un punto M. Aquí estaría el tramo BC, porque se pide la distribuida en ese tramo. Entonces, la suma de todos los momentos va a ser igual a 0. Cada una de estas fuerzas genera un momento respecto al punto A. Entonces voy a suponer que en el punto A coloco un pasador. Voy a suponer que cuando aplico esa carga ahí, va a estar aplicada a esa distancia y va a generar un momento 1. Después, esta fuerza genera un momento 2 y esta reacción un momento 3. Al sumar el momento de acá más el momento de acá más el momento de acá, esto tiene que darnos 0. Pero si estudiamos el primer momento, que estaría desde el punto A hasta acá, es decir, en el tramo que se muestra ahí, bueno, esto va a tender a girar en este sentido. Porque si esto fuera un pequeño tablón y yo tengo un pasador ahí, lo que sucede es que esto va a tender a rotar así. Y este sentido es contrario a este, por lo tanto es negativo. Entonces sería la fuerza, colocamos el negativo, de 1080 newton, y esto multiplicado por el brazo, que es esa cantidad de ahí, que es de 0,45 metros. Después, esta fuerza, extendemos acá hasta acá, ¿no es cierto? Hasta ese lugar. Bueno, como vemos acá, esa fuerza y esa fuerza producen el mismo efecto, es decir, el mismo sentido. Entonces también sería negativo. Y sería la fuerza, que serían los 850 newton, porque esto se mide en newton, 850 newton, y esto lo multiplicamos por el brazo, que es esa distancia, de 1,2 metros. Ahora llegamos a esta de acá, pero si estuviera solamente esta, no hay ni esa ni esa, al igual como lo vimos anteriormente, lo que haría esta es hacer rotar eso así. Suponiendo que acá hay un pasador y esto es un tablón, entonces al aplicar una fuerza hacia arriba, el tablón giraría así. Este giro es el mismo que ese, por lo tanto es positivo. Entonces sería más la reacción RB, perdón, más la reacción RM por el brazo, que es 1,55 metros. Y eso va a ser igual a 0. Así queda esta ecuación. La idea ahora es despejar lo que es la reacción. Entonces vamos a copiar esto acá al principio. Entonces sería RM, que es la reacción, la multiplicamos por lo que es el brazo, que es de 1,55 metros. Y cada uno de estos pasarían hacia este sector positivo, porque están negativos. Mire, negativo, negativo. Pasan sumando. Al sector donde está el 0, entonces sería acá. Sería 1080 newton positivo por 0,45 metros más los 850 newton por 1,2 metros. Entonces, acá quedaría lo que es RM. Mantenemos todo esto en este lugar y lo dividimos por este valor de acá, que sería el 1,55 metros.
Entonces ingresamos esto a una calculadora, que sería primero la fracción, después el 1080 por 0.45, más el 850 por 1.2. Bajamos y anotamos el 1.55, presionamos el igual y obtenemos la solución. Nos daría 971.61. Y esto se mide en newton, porque este metro cancela ese metro y a ese metro. Tendríamos la reacción en el punto M. Ahora, la reacción en el punto BC van a ser esta fuerza dividido por la longitud. Entonces serían los 971.61 newton. Lo vamos a dividir por la longitud, que serían de 0.7 metros, que son los 70 centímetros convertidos a metro. Serían 0.7 metros y nos daría el siguiente resultado. Nos daría 1388.01. Esto se mide en newton sobre metro, porque es una carga distribuida. Y de esta forma tendríamos la solución a una de las incógnitas, que es la reacción en el tramo BC. ¿Cuál es la reacción en A? Para calcular la reacción en A, aplicaremos suma de fuerzas en el eje Y. Entonces acá cambiamos el esquema. Si nos damos cuenta, tenemos RA para arriba, 1080 para abajo, 850 para abajo y los 971.61 hacia arriba. Recordemos que todas tienen que ser puntuales. RA es lo que buscamos, es la reacción en el punto A. RA es lo que buscamos, es la reacción en el punto A. Tendríamos los menos 1080 newton, los menos 850 newton y los más 971.61 newton. Esto está en equilibrio, por lo tanto es igual a 0. De esta forma nos queda que RA va a ser igual. S pasan positivo y este pasa negativo. Serían 1080 pasa positivo, 850 pasa positivo y este pasa negativo. Entonces la reacción en A daría lo siguiente: S más S menos esa cantidad, y así obtenemos la reacción en A. Esto nos daría 958.39 newton aproximadamente. Y así obtendríamos la otra reacción, que sería la reacción en A. Bueno, de esta forma hemos terminado este primer problemita. Pasemos al segundo ahora. El presente problema, que es el segundo, dice así: determine la reacción en A, en B, y dice que no tome en cuenta el peso de la viga misma. Entonces, acá nosotros tendríamos lo siguiente. Bueno, para calcular las incógnitas, que sería RA y RB, debemos trabajar con la reacción en el punto A y en el punto B, RA y RB. Análisis: realizar la suma de momentos y fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos una reacción acá, otra reacción acá y las puntuales, ahí, ahí y acá. Ahora, para calcular las puntuales debemos tener presente lo siguiente, que son distribuidas. Como esta es distribuida también esa y también esa, esta es un triángulo, por lo tanto, para calcular una carga distribuida puntual, se calcula el área que forma este triángulo de forma gráfica. Y sería la base, que serían acá los 50 centímetros, por la altura, que serían los 1200 Nm, dividido en 2. Ahora, para ubicar dónde se localiza esta carga puntual, la fórmula es la siguiente. Para un triángulo, el centroide está ubicado en este punto. Vamos a trabajar solamente la localización en nuestro eje X. Entonces vamos a decir que desde la parte más angosta, aquí, donde termina en punta, va a ser 2 veces la base partido en 3. Es decir, 2 veces 50 dividido en 3, o 2 veces 0.5 dividido en 3. Y si yo estoy de la parte más ancha, ¿no es cierto?, donde es más ancho este triángulo, sería base partido en 3.
Acá yo lo voy a hacer 2 veces base dividido en 3 porque voy a medir desde aquí para acá. Ahora, cuando es un rectángulo, es decir, cuando es uniforme la carga distribuida, sería base por altura. Entonces sería la base por la altura, la base que son 70 por la altura que son los 1200 newton sobre metro, ocupamos esta fórmula. Entonces en esta fórmula se establece que la base, que es B por la altura, me va a dar la carga puntual, mientras que la localización va a estar a base medios, es decir, a la mitad de 70, que serían 35 centímetros. Entonces, al igual como lo vimos anteriormente, pero ahora para un triángulo, sería la base por la altura, como esta es la mitad de un rectángulo, por eso que se divide en 2. Entonces, la fuerza que buscamos nosotros sería la base por la altura dividido en 2. Esto se llama base, que son los 50 centímetros llevados a metros, son 0.5 metros. Y lo que se considera como altura es el valor mayor que se va a obtener acá de la fuerza, porque la fuerza cada vez va a ir aumentando, ¿no es cierto? Cada punto. Entonces nos va a dar lo siguiente, se va a hacer la base, que sería esa cantidad. Entonces la anotamos donde estaba supuestamente la base ahí, y la multiplicamos por los 1200 newton metro, que es la altura. Y al ingresar esto en una calculadora, el valor de F va a ser el siguiente, va a ser de 300 newton. Ahora, estos 300 newton va a ser el valor de la fuerza que va a estar localizada justo acá, como se explicó anteriormente, a 1/3 del sector más ancho. Esto es más ancho porque acá se va angostando, ¿no es cierto? Esa es la parte más ancha, y a 2/3 de la más angostita. Como dije yo, lo voy a medir desde la parte más angostita, desde acá hasta ese punto, quiero saber cuánto hay. Entonces eso es lo que vamos a calcular ahora. Pero antes, miren, observe, ahí están los 300 newton, y ahora desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? La base vale 0.5. Entonces, esta medida sería la siguiente, sería el 0.5 metros multiplicado por 2 y dividido esto en 3. Y esto nos daría el siguiente resultado, que sería de 1/3, lo cual es 0.33, esto es periódico. Y esto se mide en metros. Entonces, esta sería la distancia que hay desde aquí hasta acá. Y podemos colocar 3, 3, 3, ¿no es cierto? Porque esto es periódico. Ahora, eso se mide exactamente desde el punto A, porque acá tenemos el punto A. Entonces el punto A estaría ahí, hasta aquí. Entonces aquí tenemos los 0.33. Ahora pasamos a esta otra, que está justo acá en la mitad, esa carga puntual ahí. Recordemos que acá está el punto A, que es ese punto, estaría localizado en ese sector. Este sería el punto A. Y este está acá. Entonces, como se ve en la parte superior, mide todo esto, ¿no es cierto? Y acá tenemos esta medida convertida a metro, que es esa, ¿no es cierto? Acá está convertida a metro. Y esto sería la altura. Ahora, la fuerza entonces, que va a estar localizada aquí en este sector, justo a la mitad, va a ser la base pasada a metro, que es 0.7 metros, por la altura, que es 1200 newton metro. Y esto no se divide en 2, porque este es un rectángulo. Entonces sería 0,7 por 1200. Esto nos da 840 newton. Bueno, recordemos que el metro con el metro se cancela, por eso queda en newton. Ahora, vamos con el centroide. El centroide va a estar justo desde este punto a ese punto, medido de forma longitudinal, va a estar a la mitad, porque es un rectángulo. La mitad de este número es 0.35. 0.35 metros
desde ahí hasta acá, en ese tramo. Matemáticamente sería que X es la base, que son los 0.7 metros, dividido en 2. Y ahí te da el 0.35 metros. Ahora, para llevarlo acá, yo tendría que sumar esta medida de acá, ¿no es cierto? Que esa vale 0.5 metros, porque son 50 centímetros, como se indica acá. Aquí habría 50 centímetros. O 0.5 metros, que es lo mismo, más los 0.35. Y al sumar ese número con ese número, obtendría 0.85 metros, que sería la distancia desde aquí hasta donde está localizada esa fuerza. Sabemos que la fuerza vale 840 newton, y agregamos el valor que hay desde el punto A hacia la fuerza, que es de 0.85 metros, como he dicho previamente. Ahora tenemos esta fuerza de acá, esa de ahí que va hacia arriba. Y esa fuerza que va hacia arriba, como he dicho, está localizada a una medida desde el punto A hacia acá del siguiente valor numérico. Vamos a graficar esto acá para entenderlo un poquitín mejor. Si medimos desde A hacia acá, que sería este tramo, miren, ese tramo de ahí, desde ahí hasta acá, tendría 50 centímetros. Que los 50 centímetros, al llevarlos a metro, sería 0.5 metros, porque un metro tiene 100 centímetros. El factor sería 100. Entonces, como el factor es 100, acá se dividió por 100. Lo mismo realizamos con el 70 centímetros. El factor es 100, serían 0.7. Entonces, la distancia que separa ese punto donde está acá la reacción sería 0.5 metros más 0.7 metros, y el resultado es de 1.2 metros. Entonces tendríamos 1.2 metros acá. Finalmente llegamos a esta, que va a tener una carga puntual en ese lugar. La carga puntual va a estar ubicada por aquí aproximadamente. Esta medida de acá serían lo que se conoce como 1200 newton sobre metro. Y esta que está en este lugar de acá sería la base, que sería los 40 centímetros, es decir, 0.4 metros. Bueno, se explica bastante que se divide por 100 para convertirla. Entonces, la fuerza va a ser la base, que son los 0.4 metros, por la altura, que son los 1200 newton sobre metro. Pero se divide en 2, ¿por qué? Porque es un triángulo. Esto nos daría un valor de 240 newton. Y recordemos que el metro con el metro se cancela, quedando solamente el newton. Entonces vamos a agregar esta carga acá, en este lugar, la cual tiene un valor de 240 newton. Perdón, la cual tiene un valor de 240 newton. Ahora, pasemos a ver a qué distancia está esta carga localizada acá respecto al punto A. Primero vamos a calcular la localización del centroide. En esta oportunidad va a estar a 1/3 de la base, porque la voy a medir desde la parte más ancha. Esta es la parte más ancha y esta es la más angostita, ¿se dan cuenta? Desde la más ancha hacia ese punto, medido de forma longitudinal, sería a base tercios, o 1/3 de la base. Sería los 0.4, que es la base, dividido en 3. Y eso nos daría el siguiente resultado. Sería un número semiperiódico, que es de 0.13. Y acá continúa con puros 3 metros. Ese es el valor que tenemos acá. Entonces, ahí anotamos el valor y medimos. Desde aquí hasta acá sería, desde ese punto a ese punto, serían 50 centímetros, es decir, 0.5 metros. Desde este punto a este, que sería desde aquí hacia este, estaríamos a 70 centímetros o 0.7 metros. Bueno, esta longitud ya la medimos, que es esta, 1.2, que es 0.5 más 0.7. Entonces, ese 1.2 tenemos que sumarle el 0.133.
Y eso nos daría el siguiente resultado. Nos daría 1.33, que lo notamos acá. Entonces ese 1.33 sería la distancia del punto a esa carga que tenemos localizada ahí. Ahora apliquemos suma de momento en A igual a 0. Entonces acá nosotros estaríamos en condiciones de aplicar suma de momento en A igual a 0. Comencemos con la primera, que es 300 newton, aplicada a los 0.33. Entonces sería negativa porque tendería a girar así, por lo tanto es negativa, y sería 300 newton, como se ha dicho, multiplicada por los 0.33 metros. La siguiente también es negativa porque debiese girar en el mismo sentido, suponiendo que es la única fuerza que está siendo aplicada sobre un tablón. Imagínense que es un tablón o una tabla, y hemos colocado un pasador ahí. Entonces va a rotar al aplicar una fuerza. De esta forma serían los 840 newton multiplicado por los 0.85 metros. La siguiente tiende a hacer rotar esto en el otro sentido, hacia acá. Por lo tanto sería positiva, más, y esta sería la incógnita, que es RB por 1.2 metros. No tengo más espacio hacia acá, entonces voy a tener que escribir acá. La última también es negativa, gira en el mismo sentido de esa y de esa, y serían los 240 newton a 1.33 metros. Todo esto igual a 0. Recordemos que esto es lo que continúa acá. Por tema espacio no pude colocarlo ahí. Esta la mantenemos en este lugar, entonces la colocamos acá, la cual sería RB por 1.2 igual, y todas estas que están negativas pasan positivas. Serían los 300 newton por 0.33 metros. Serían los 840 newton por los 0.85 metros. Y serían los 240 newton, que voy a tener que escribirlo acá porque no alcanzo, por los 1.33 metros. Entonces, esta cantidad va a dividir a todo esto. También este, porque continúa acá. Entonces va a quedar acá la reacción en B y va a ser así, de la siguiente forma. Todo esto de acá, que era eso mismo de ahí, y lo vamos a dividir por este numerito, porque pasa dividiendo. Pasaría como 1.2 metros. Entonces ahora podemos calcular RB. Y para calcular esto, en una calculadora, colocamos primero la fracción. 300 por 0.33 más 840 por 0.85 más 240 por 1.33. Bajamos y lo dividimos en 1.2, lo cual nos dio el siguiente resultado de 943.5 newton. Esa sería la solución. Y así tendríamos RB. Ahora quitamos los brazos y aplicamos suma de fuerzas en I. Aplicamos la suma de fuerzas en I. Todos los que van hacia arriba son positivos y hacia abajo negativos. Positivo, lo que es la incógnita, que es RA, sería positiva. También sería negativa los 300, menos 300 newton, menos 840 newton. Y este sería positivo, más 943.5 newton. Y menos los 240 newton, porque también apunta hacia abajo. Igual a 0. Entonces, al despejar lo que es la reacción en A, dejarla solita a este lado de la igualdad. Al otro lado de la igualdad pasarían los 300 como positivo, más 300 newton, más 840 newton, más 240, me voy a saltar ese, más 240 newton. Y ese pasa restando, el 943.5 newton está sumando, pasa restando a este lado.
Entonces la reacción en A va a quedar de la siguiente forma. 300 más 840 más 240 menos 943.5. Esto nos da 436.5 newton, que es el valor de la reacción en A. Entonces, de esa forma hemos obtenido la reacción en A y esta era la reacción en B, o es la reacción en B. Ahora vamos a dejar un problema planteado que sería el número 3. Bueno, acá tenemos el siguiente problema para que lo resuelvan ustedes. Se pide calcular reacción en A y reacción en B. Acá está. Y acá están las respuestas RA y RB. Intenten resolverlo ustedes. Ahora pueden pausar el video porque debo entregar la retroalimentación. Bueno, acá tenemos la retroalimentación correspondiente de este problema, donde hay que calcular la reacción en A y en B. Para ello vamos a entender lo siguiente. Mire, acá tenemos una representación de nuestro problema en el cual hemos obtenido la carga puntual y la carga puntual de dos cargas que son distribuidas, las cuales se encuentran en este sector de acá. Entonces, ¿cómo se realiza esto? De la siguiente forma. Primero, debemos tener presente lo siguiente. Como es de costumbre, vamos a realizar lo que es la suma de momento en relación al punto A, que sería este punto que está en este sector de acá. Ahora, esa suma de momento respecto al punto A sería de la siguiente forma, pero primero realicemos las cargas distribuidas y llevarlas a puntuales. En este caso, esta carga vamos a comenzar en primera instancia, que sería lo que está acá. Como vamos a tomar nuestro punto de rotación, supuestamente, en A, entonces vamos a establecer lo siguiente. Se entiende que acá está el punto A. Por lo tanto, en relación a ese punto A, tenemos toda esta carga distribuida de forma uniforme que está actuando a una distancia de 0.95 metros. Es decir, está aplicada a 0.95 metros, que son los 950 milímetros, y esto es dividir por 1000 para llevarlos a metro. Por otro lado, el valor de la carga distribuida sería este que está acá, y lo vamos a ocupar como si fuese una altura, y este como si fuese la base de un rectángulo que se muestra acá. Este punto es el centroide, y a través del centroide va a estar actuando esta carga puntual. También podemos entender que cómo calculamos el valor de esta carga puntual, y sería de la siguiente forma. Va a ser la base por la altura, como se indica ahí, y sería 0.95 metros, que es la base, por 4.500 Nm, que es la altura. Al multiplicar estos dos números, obtenemos 4.275 newton. Por otro lado, se sabe que el centroide está a la base medios, es decir, a la mitad de lo que es la base. Por lo tanto, vamos a decir que la base sería 0.95 metros dividido en 2, es decir, la mitad de los 0.95 metros, lo cual nos dio 0.475 metros. Por lo tanto, si medimos desde el punto A hasta el centroide, estaría 0.475 metros, que es la distancia desde el punto A hacia el centroide, con una fuerza que sería la carga puntual de 4.275 newton. Pasemos a la otra carga distribuida, que es esta, que no es uniforme. Entonces estaría representada en este sector. El valor de esta carga en el punto máximo sería de 4.500 Nm, que es la altura de este triángulo rectángulo que se forma acá. Y la base serían los 0.6 metros, puesto que tenemos 600 milímetros. Y de 600 milímetros a metro se divide por 1000 y da 0.6 metros, puesto que un metro tiene 1000 milímetros. Pero ahora el punto A estaría a 950 milímetros, que son 0.95 metros, más esta distancia que está acá hacia el centroide.
De esa forma calculamos a qué distancia del punto A estaría esta carga puntual que vamos a calcular acá. La carga puntual es la base por la altura dividido en 2, sería 0.6 por 4500 dividido en 2, lo cual nos da 2700 newton. Se elimina el metro con el metro, quedando la unidad en newton, y el centroide tendríamos que sumar los 0.95 más base dividido en 3. El centroide es el punto donde vamos a mantener en equilibrio este cuerpo, si esto fuera un cuerpo, este triángulo, y está cargado hacia la parte más ancha, por lo tanto estaría a 1/3 de la parte más ancha y a 2/3 de la parte más angosta, es decir, de esta parte donde está esta puntita, que es el sector más angosto, estaría a 2/3. Yo voy a ocupar base partido en 3, es decir, 1/3 de la base, puesto que está conectando con esta medida que ya tengo, que es 0.95. Entonces sería 0.95 más la base partido en 3, o 1/3 de la base, que es lo mismo. Por eso que acá tengo 0.95 más 1/3 de la base, que son 0.6 metros. Y si resolvemos esto, nos daría 1.15 metros. Que obviamente esto estaría acá, pero pasé a borrar esta cantidad, así que voy a tener que anotarla de nuevo, ¿ya? Entonces, esa sería la explicación de la carga puntual y de la distancia que hay desde la carga puntual, ¿no es cierto?, hacia el punto A, ¿no es cierto?, esa carga puntual hacia el punto A, donde vamos a rotar esto. Esta sería la distancia calculada. También recordemos que esta distancia está acá, que se explicó anteriormente, y la carga puntual está localizada ahí. Por otro lado, falta este brazo, que sería la localización de la reacción en B, que sería esta medida que está ahí. Son 950 milímetros, a metro sería 0.95 metros. O acá, aquí estaría la reacción en A, y aquí estaría la reacción en B, están hacia arriba. Sumatoria de momento en el punto A, como es de costumbre. Primero, como hemos visto, tenemos esta carga que es de 400 newton aplicada a esa distancia, y esa carga resulta que va a girar así. Si suponemos que estuviera solita, haría que esto gire así, en el mismo sentido que se muestra ahí, por lo tanto es positiva. Y tiene un valor de 400 por 0,4. Mientras que esta, al ser aplicada como si fuese solita sobre el punto A, esto giraría así, porque la carga estaría hacia acá. Y es contrario a esto, por lo tanto es negativa. Sería los 4.275 por la distancia, que son 0.475. Mientras que la reacción en B, que está a 0.95, como se muestra acá, hace que esto gire hacia el otro lado. Mire, observe. Yo voy a aplicar una fuerza acá, entonces esto va a girar así. ¿Cuál es el signo? Positivo, al igual que este. Y mientras que esta última va a girar así, por lo tanto el signo es negativo, en sentido horario, ¿no es cierto? Serían los 2700 por el brazo, que es la distancia, y lo colocamos acá. Todo esto igual a 0. Recordemos que esta parte no alcancé acá en la pizarra, por lo tanto tuve que escribirlo en este sector. Todo lo que tenemos acá marcado en color verde lo vamos a mover al lado del 0. Sería este, ese y ese. Se entiende que hay un por acá entre ellos, pero esto se considera como un solo elemento. Entonces el elemento va a pasar con signo invertido, ¿no es cierto? Si está negativo pasa positivo, si está negativo pasa positivo. Y si está positivo pasa negativo. Entonces va a pasar este elemento y este elemento con signo positivo. Y el que estaba positivo lo pasé con signo negativo. Ahora, este es el elemento que voy a mover ahora, el 0.95. Está multiplicando, entonces mantenemos esto. Y este pasaría dividiendo a todo esto de acá, ahí en ese sector. Ingresemos esto a una calculadora de la siguiente forma. Primero la fracción y después escribimos los 4.275 por 0.475
más 2700 por 1.15, menos 400 por 0.4, bajamos y anotamos el 0.95. Presionamos el igual y obtenemos este resultado, que sería la reacción en B. Con la reacción en B, ahora podemos realizar suma de fuerzas en el eje vertical, es decir, en el eje Y, para obtener la reacción en el punto A. Vamos a modificar esta representación y quedaría de la siguiente forma. Al aplicar la suma de fuerzas en I igual a 0, quedaría de la siguiente forma. Serían, los que van hacia abajo son negativos, entonces sería menos 400, menos 4275, menos 2700, porque son fuerzas que van apuntando hacia abajo según el plano cartesiano. En el plano cartesiano, hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. En cambio, RA está hacia arriba y el RB, que es esta fuerza, está también hacia arriba. Igual a 0 porque esto está en equilibrio. El RA lo mantenemos en este lugar, como se puede apreciar acá, y el 400 negativo pasa positivo, el 4275 pasa positivo, el menos 2700 pasa positivo y el 5237.5 pasa negativo. Al sumar todo esto obtenemos este resultado, que sería la reacción en A. Tenemos reacción en A y reacción en B, que es lo que se solicita. El problema dice de la siguiente forma: determine las reacciones en A si la viga mide desde A hasta B una longitud de 5 metros, como se dice ahí. Dice que el peso de la viga está justo a la mitad, es decir, los 200 newton está a la mitad del tramo AB. Y acá tenemos una carga de 800 newton, que estaría en el punto B. Acá se forma un ángulo de 70 y acá un ángulo de 40. Veamos ahora lo que es el análisis de este problema. Bueno, antes de ir a lo que es el análisis, veamos las incógnitas: calcular AX y AI. Es decir, se debe calcular la reacción en el pasador en el punto A, como se muestra ahí, componente en X y componente Y, AX, AI. Entonces, ¿cómo podemos realizar esto? Y la forma sería la siguiente. Vamos a obtener lo que es la tensión aplicando suma de momento en A igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando apliquemos la suma de momento en A igual a 0, es decir, la suma de momento en ese punto, que lo vamos a realizar de la siguiente forma, vamos a aplicar un pasador imaginario ahí en A y vamos a tener que descomponer la fuerza, es decir, los 200 newton, los 800 newton. Vamos a agregar vamos a arreglar esa cantidad de ahí. Ahí sí, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a descomponer así y ahí, como se muestra acá. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, esta fuerza, imaginemos que es esa, va a tener una componente en el eje Y, si invertimos esto, lo giramos un poco, y una componente en el eje X. Pero resulta que en el eje X, al proyectar este vector hacia acá, no hay brazo alguno, por lo tanto la componente en X no produce momento. Solamente la componente en Y, esta es perpendicular en este punto. Entonces, de esa forma, nosotros podemos hacer lo mismo con los 800 y podemos calcular el momento de acá con el momento de acá, ¿no es cierto? Sumarlos, más el momento realizado con esa fuerza, y tiene que ser igual a 0. Resulta que los momentos originados en el pasador, porque también hay dos fuerzas, se van a hacer 0. Entonces, como se van a hacer 0, y son dos fuerzas que se desconocen, es conveniente aplicar la suma de momento ahí en ese punto. Entonces, ¿por qué es importante calcular la tensión inicialmente? Porque yo cuando encuentre la tensión, va a suceder lo siguiente. Cuando encuentre la tensión de este elemento, voy a poder descomponerla en Y y en X. Ahora, el eje Y va a ser vertical y el X va a ser horizontal para este nuevo diagrama, ¿no es cierto?, para hacer lo que son las sumas de fuerzas. Entonces, como vamos a tener la componente en X acá y la componente TX acá,
Pero la TX va a ser conocida, entonces puedo calcular AX, porque son la única fuerza en ese eje. En el eje Y voy a tener más fuerzas, como los 800 o los 200, pero también vamos a tener una fuerza hacia arriba que va a ser TX, que va a ser conocida porque ya voy a obtener T. Entonces, el AI también lo puedo calcular. Puedo calcular el AI porque tengo el TI ya calculado, puesto que tengo la tensión. Por eso es importante calcular inicialmente la tensión, para así poder encontrar AX y AI, que son las incógnitas del problema, como dice en el encabezado. Ahora, ¿cómo encontramos AX y AI? Ya hemos dicho, y acá está escrito con palabras. Para calcular AX y AI, debemos aplicar suma de fuerzas en X igual a 0 y también suma de fuerza en Y igual a 0. De esa forma. Vamos ahora a la resolución. Pero antes de ir a la resolución falta algo. Falta este ángulo. Este ángulo se repite justo ahí. Ahora, ¿por qué se repite ahí? Porque si proyectamos esa línea de color rojo, vamos a formar un triángulo rectángulo. Mire, observe. Ahí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si tengo 40 más 90 más 50, formo 180. Recordemos que la suma de los ángulos interiores a un triángulo cualquiera es 180. Pero aquí tengo 90. Entonces, si tengo 50 más 40, hago 90. Por eso yo voy a poder decir que este ángulo se va a repetir justo ahí y este ángulo de acá se va a repetir justo ahí también. Esa es la explicación. Ya, ahora sí que vamos a la resolución. Como se vio hace breve momento atrás, el ángulo de 40 queda repetido en ese lugar. Esta sería la componente en el eje Y, suponiendo que ese es mi eje X. Esta sería la componente en Y y acá en X. Como el ángulo está entre el vector original y la componente, es decir, está apegado el ángulo a la componente, aplicamos coseno, puesto que está adyacente a la componente. Es decir, 200 coseno de 40, 800 coseno de 40 por acá. Acá arriba sería la tensión, el ángulo es de 70, el mismo que está ahí. Entonces acá el ángulo no está pegado a la componente que yo necesito, a la que forma el ángulo de 90 grados con el brazo que sería la viga. Por lo tanto sería seno, puesto que no se encuentra apegado, es decir, no se encuentra adyacente. Y quedaría anotado T seno de 70, puesto que no está adyacente, estaría opuesto si proyectamos ese vector para acá. Esa es la explicación. Los brazos serían de la siguiente forma. Desde A hasta este vector tenemos 2.5, porque todo mide 5 metros y este está a la mitad. Y desde acá hasta acá tenemos 5 metros. Una vez que tenemos construido este esquema, trabajamos solamente con los vectores de color azul y con los dos brazos que existen, que sería ese y que sería este de acá. Apliquemos suma de momento respecto al punto A de la siguiente forma. Tenemos el brazo de 2.5 con esa fuerza aplicada. El brazo está así, entonces al existir una fuerza hacia acá, va a tender a girar así. Eso es contrario a esto, porque estaría girando de esta forma. Gira así, y este de acá gira así. Por lo tanto, el signo sería diferente, sería negativo. Entonces sería menos, y acá colocamos lo que son los 200 coseno de 40. Esa es la fuerza por la distancia, que son los 2.5. Resulta que esta va a producir el mismo giro en el sentido, en este caso estoy hablando. También va a ser negativo. Pero cambia el brazo y la fuerza. Entonces acá la fuerza sería de 800 por coseno de 40 grados y esto por 5 metros. Y queda esta de acá con el mismo brazo, pero es positivo, porque si este está para acá y este está para allá, obviamente girarán en sentidos distintos. Entonces este sería T por seno de 70 y esto lo multiplicamos por el brazo que mide 5 metros.
Eso es igual a 0. Entonces, la idea es despejar lo que es la t, que sería la incógnita. Entonces la vamos a dejar a este lado ordenada de la siguiente forma. La tensión es lo que buscamos y esto está multiplicado de la siguiente forma: 5 seno de 70. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto. Eso es lo que he hecho acá. Y cada una de estas pasaría positiva, pasarían sumando. A pasar sumando quedaría 200 coseno de 40 por 2.5, ¿no es cierto? Acá más 800 por coseno de 40 y esto por 5. De esta forma, esta cantidad va a pasar dividiendo. Mantenemos la tensión, mantenemos esto de acá de la misma forma y el 5 seno de 70 pasaría dividiendo a todo esto de acá. Pasamos el 5 seno de 70. Ingresamos esto a una calculadora para obtener la tensión y nos daría el siguiente resultado. El resultado sería de 733.69 newton. Eso es la tensión. El esquema para las fuerzas queda de esta forma. Para las fuerzas, el eje X va a quedar así. Ese es el X y ese es el Y. De esa forma. Entonces, estas están en el eje Y, esa en el eje X y esa en el eje Y. Y esta no está ni en el X ni en el Y, por lo tanto hay que descomponerla. Y necesitamos al menos un ángulo, este de acá o este de acá. Pero yo sé que este de aquí forma 40 grados. ¿Por qué? Porque si tengo 40 aquí, podría formar una especie de Z. Es decir, ahí, ahí y acá. Es decir, lo siguiente. Con esta Z es bastante fácil encontrar los ángulos. Porque si acá yo tengo 40, aquí también tendré 40. Y es lo mismo que se repite acá. Acá tengo 40, en todo este sector vale 40, por lo tanto este de acá también vale 40. Si achico la Z de esa forma, sucede lo mismo. Este ángulo de acá es el mismo que el de acá. Por eso que yo digo que vale 40. Como esto vale 70 según la figura superior, podré decir que acá tengo 30 grados. Y tendría la componente en Y y la componente en X. Entonces acá tendríamos lo siguiente: TI y TX. Como el ángulo está adyacente a TX, en TX coseno y en TI sería seno. Sería de la siguiente forma: TX sería la tensión, que son los 733.69 por coseno de 30. Y eso nos daría el siguiente resultado. Y acá TI sería 733.69, que esto se mide en newton, por seno de 30. En calculadora ingresamos esto y nos da la componente en X. En calculadora esto y nos da la componente en Y. La primera sería 635.39. Y la segunda cambiamos por seno y nos da 366.85 aproximadamente. Ahí tenemos las dos componentes. La primera sería suma de fuerza en X igual a 0. En X, ¿cuáles son las fuerzas que están de forma horizontal? TX, que sería esta, está apuntando hacia los negativos, y AX hacia los positivos. Resulta que AX es lo que buscamos, positiva, y TX sería negativa, que sería ese valor. Serían 635.39 newton, igual a 0. Entonces AX va a quedar, esta cantidad pasa a este lado sumando. Serían 635.39 newton, pasaría sumando. Eso sería AX. Tendríamos AX ya calculada. Ahora tenemos que calcular lo que es AI aplicando suma de fuerzas, pero en el eje vertical. Las que apuntan hacia arriba son positivas, hacia abajo negativas. Positiva sería la incógnita porque está apuntando hacia arriba, como se muestra ahí en la representación. Positiva.
y negativa serían los 200 y los 800. Sería menos 200 newton, menos 800 newton. Pero tenemos otra positiva que es TI, que sería esta de acá, ese valor. Más 366.85 newton, igual a 0. Entonces, las negativas pasan positiva y la positiva pasa negativa. De esta forma obtenemos ahí, que serían los 200 newton más los 800 newton, ambas positivas, porque estaban negativas, y esta que está positiva pasa negativa, es decir, pasa restando. Sumamos esto y obtenemos lo que es la componente AI del pasador A, o sea, en el punto A. Y nos daría 633.15 newton. De esa forma obtenemos la otra solución, lo que es el AI. Tendríamos el AX y el AI ya calculado. Con ambas componentes calculadas, damos por finalizado este problema. Veamos el siguiente, que sería el número 5. El problema número 5 dice así: determine la tensión y la reacción en el punto A. No tome en cuenta el peso de la viga. Entonces no se debe tomar en cuenta el peso de esta viga. Entonces primero vamos a pasar esa carga que es distribuida a una puntual. La incógnita es calcular reacción AX y AI, es decir, las incógnitas serían en esta oportunidad AX y AI. Análisis. Aplicando lo que es la suma de momentos en el punto A para calcular tensión. Con la tensión se puede calcular AX y AI aplicando suma de fuerzas en X y en Y. Bueno, esto es lo que vimos en el anterior. Calculamos la tensión para calcular a X y Y mediante lo que es la suma de fuerzas en dichos ejes. La carga puntual actúa justo aquí a la mitad y para calcularla sería la altura por la base, es decir, vamos a decir que esa fuerza va a ser la base por la altura, que sería los 0,98 metros por la altura, que son 1400 newton sobre metros, y esto nos da el siguiente resultado: 1372 newton, porque los metros se han cancelado. Con esa fuerza que va a estar localizada ahí, ahora es importante calcular el centroide, que estaría a la mitad, y eso me va a permitir calcular la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces vamos a calcular la distancia que hay desde ese punto al centroide. Esta es la localización del centroide. Y sería 1.2 más los 0.98 dividido en 2. Y esto nos daría el siguiente resultado: 1.69 metros. Agregamos acá la carga y la localización. De esta forma agregamos la carga calculada y la distancia desde el punto A. Acá tenemos el punto A, lo vamos a agregar, punto A, hacia la carga calculada, como he dicho, y es de 1.69. Recordemos que son los 1.2, que son los 120 centímetros, más la mitad de 0.98, me daría la distancia desde el punto A hacia el centroide de esta carga distribuida. De esta forma ahora podemos aplicar la suma de momento igual a 0 en el punto A, puesto que tenemos la descomposición de la tensión. Recordemos que esta tensión tiene dos descomposiciones rectangulares, es decir, se puede descomponer de forma vertical y de forma horizontal. Pero recordemos que para la suma de momento en A igual a 0, la horizontal no genera ningún momento, pero sí la vertical, y así yo logro formar un ángulo de 90 grados con el brazo, que es 1.2, y en este caso con esta fuerza. Bueno, porque recordemos que esta tensión se multiplica por el seno de 30, puesto que el ángulo está adyacente al horizontal y no al vertical, por lo tanto sería con seno y no con coseno. Veamos la suma de momento en A igual a 0. Si aplicamos lo que es la suma de momento respecto al punto A, tendríamos T seno de 30, que es la fuerza,
por este brazo y esto giraría así, porque la fuerza va hacia arriba, tendría a rotar así esto. Entonces tendría signo positivo al igual que acá. Entonces va a ser positivo T seno de 30 por 1.2 metros. Ahora, esta sería negativa porque gira en el otro sentido. Menos, y sería 1372, que es la fuerza, por 1.69, y esto va a ser igual a 0. La tensión es la incógnita, entonces la dejamos a este lado de la igualdad, que está multiplicada por seno de 30 por 1.2, o también puede ser 1.2 por seno de 30. Esto es al aplicar la propiedad conmutativa, el orden de los factores nunca altera el producto, mientras que esto pasaría sumando, serían los 1372 por 1.69, pasa sumando, y aquí podemos establecer lo siguiente, que esto, que son los 1372 por 1.69, queda dividido por esto de acá, lo cual es 1.2 seno de 30. Todo eso pasa dividiendo. Al ingresar esto en una calculadora sería primero fracción, ingresamos los 1372 por 1.69, bajamos y acá anotamos 1.2 seno de 30, que en la calculadora, como pudieron apreciar, es sin, presionan el igual y obtienen el resultado. Esto nos daría 3864.47. Esto sería aproximado y esto se mide en Newton. Y así la tensión la vamos a poder ocupar para aplicar lo que es la suma de fuerzas. Pero ahora vamos a tener que descomponer el valor de la tensión en el eje Y y en el eje X. Porque acá tenemos T seno de 30 para el eje Y. Y lo que tenemos nosotros es el valor de la tensión de esta cuerda o elemento, porque no se dice lo que es, que tiene este valor correspondiente. Suma de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo en el eje vertical? Tendría la componente en Y, la carga distribuida llevada puntual, y acá tendría un AI. ¿Por qué reacciona hacia acá? Porque si tengo este elemento y este elemento está conectado ahí, imaginemos como un pasador, ¿no es cierto? Si no existiera este de acá, toda esta carga produce que esto rote así. Entonces, si esto se está levantando de acá, tiene que haber una fuerza que esté hacia abajo para impedir que se levante desde ese punto o en ese punto. Entonces sería AI, esta tiene signo negativo porque está hacia abajo, sería menos AI. Tendríamos esta que es positiva, sería más 3864.47 por seno de 30, porque el ángulo lo tengo acá, esta sería opuesta, por tanto ocupo seno, menos los 1372, ¿no es cierto? Y esto igual a 0. Me conviene pasar esta hacia acá, positiva, entonces me queda 3864.47 por el seno de 30 menos los 1372 y eso va a ser igual a I. Si resolvemos esto, nos daría lo siguiente. Nos daría 560.24 newton aproximadamente. Esto sería la componente en I de la reacción. Entonces tendríamos AI igual a 560.24 newton. Así de sencillo. Esa sería la reacción ahí. Y la reacción a X se calcula con suma de fuerzas en el eje X. Entonces, el AX está apuntando en ese sentido, sería positivo, menos menos la componente en X que tiene este valor, porque es por coseno, porque ahora el ángulo está adyacente a la componente. Entonces, ocupamos coseno, y con eso evito dar la explicación del por qué efectivamente es coseno,
que eso tiene que ver con lo que son las razones trigonométricas, igual a 0. Puesto que acá se forma un triángulo, si yo desplazo este vector hacia acá, formo un triángulo. Entonces, estaríamos trabajando con ese triángulo. Pero no quiero explicar esto porque probablemente los complique un poquito más. Entonces, lo que deben entender es que si el ángulo está pegado a mi componente que quiero encontrar, sería la magnitud por coseno del ángulo. Si el ángulo no está pegado a la componente que quiero calcular, sería la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces aquí este pasaría sumando, serían 3864.47 por coseno de 30 grados. Y en una calculadora nos daría el resultado. Obtenemos 3346.73 newton al ingresar esto a una calculadora. Así obtenemos la componente en el eje X de la reacción que se genera ahí en ese pasador que estaría en el punto A. Esta es la componente en Y y esta es la componente de X de la reacción que se genera ahí en ese pasador. Bueno, y así hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.